salud, pero también por el vehículo. En las últimas inundaciones en la ciudad de La Plata hubo que lamentar, por supuesto, las vidas humanas, pero después muchas pérdidas materiales, de casas y también de autos. Hoy más temprano hablábamos precisamente, Belén, con Roberto Giorgi, también de las cosas que había que hacer si el auto se inundaba, y hemos convocado aquí al gerente de asesoría letrada y siniestros del grupo Sancor Seguros, al señor Sergio Montaña, para que también nos dé su visión. Bienvenido, Sergio, querido amigo. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Bueno, las primeras preguntas tienen que ver con cómo responde una compañía de seguros para la gente que sufre esta mala noticia de que el auto se le inunda. Bueno, en el caso nuestro, la mayoría de las coberturas amparan estos daños, tanto de granizo como de inundación. Nosotros estamos culminando el proceso de liquidar los daños del evento sucedido el 1 y el 2 de abril pasado. Así que bueno, yo estoy con la indumentaria un poco abrigado y desprolijo. Estuvimos en la calle trabajando con la gente. Hubo alguna denuncia por el evento climático de hoy, pero no fue tan grave. No, decíamos que el Servicio Meteorológico Nacional siempre advierte, ¿no es cierto?, de manera preventiva de la probabilidad de la caída de granizo, y muchas compañías de seguro tienen, digamos, esta cobertura por inundaciones, ¿no? Pero en cuanto a qué daño, ¿no es cierto?, en cuanto a la cuantificación y la cobertura. Sí, Belén, ese es el tema. Es decir, en el caso nuestro, nosotros cubrimos totalmente el daño, tanto granizo como inundación, y sin ningún tipo de límites. No hay franquicias, no hay... el único límite es la suma asegurada. Claro. Y en cada caso se trata también de buscar una solución la más apropiada para el asegurado, porque bueno, hay gente que tiene los vehículos comprados a través de un plan, bancario, una automotriz. Entonces, en ese caso la indemnización no es lo que lo satisface, sino la reposición de la unidad. Se hace un trabajo coordinado con algunas automotrices para, bueno, sabemos que hay demora en las entregas, entonces acortar un poco los trechos de... La gente debería tomar recaudos. No hay una cultura del seguro por allí, se me ocurre, corríjame, doctor Montaña, si esto no es así, en la República Argentina del seguro. Uno a veces pelea los 50 pesos de diferencia que hay entre una compañía y otra, y la cobertura a veces es muy diferente. Lo que pasa es que solo se ve esto a la hora del siniestro. Es verdad. Hace pocos días, la semana pasada, veíamos el evento climático que sucedía en un estado americano, en Oklahoma y en otros lugares. Tremendo, porque sobre todo se pierden vidas humanas, pero sobre todo también en las propiedades, las viviendas, y en nuestro país ese tipo de coberturas se hacen, quizás se imponen de alguna manera sin un asesoramiento adecuado a través de un productor asesor. No hay una cultura de la gente en asegurar los bienes más importantes que uno tiene. En el automotor sí, creo que es lo que más se asegura. ¿Sabe qué? Hay mucha gente que hoy por hoy está comprando autos a través de las cuotas. Eso se da mucha facilidad, eso lo da la propia concesionaria, también los bancos también, para llegar a un 0 kilómetro. Entonces, en este caso usted hacía una diferencia, ¿no?, entre el que paga en cuotas y aquel que ya tiene el auto totalmente pagado. En ese caso hay distintos intereses, ¿no?, porque el banco asegura y tiene su garantía sobre ese vehículo y tiene que cobrar un saldo acreedor. Pero la persona que lo utiliza es generalmente una herramienta de trabajo, de movilidad. Bueno, son distintos intereses. El problema es que la gente viene comprando vehículos y a gran cantidad. Eso todos los meses vemos que hay más demanda, y con este evento que sucedió, bueno, se vio incrementada esa demanda de unidades 0 kilómetros. Es más, alguna automotriz que también tenemos asegurada también tuvo afectadas las unidades todavía no vendidas, o sea, no eran todavía, y con lo cual se vio más comprometida en cuanto a la situación. Doctor, con el siniestro ya consumado, por ejemplo, la persona sale a la calle y encuentra su auto tapado literalmente de agua. ¿Cómo es el proceso de la empresa aseguradora para determinar el rango de afectación que ha tenido y qué tipo, bueno, de seguro le va a correr, y cuánto de ese vehículo hay que pagar, cuánto se puede recuperar, cuánto se puede reciclar? O sea, en definitiva, ¿cuál va a ser el beneficio por tener un seguro de la persona que, bueno, estuvo damnificada con un siniestro? Muy bien, Roberto, usted es un especialista en temas de automotor, recuerdo el evento climático parecido a este de Santa Fe de hace 10 años.
fue tremendo también. Y en ese entonces los vehículos no tenían tanta tecnología como ahora. Claro, mucha electrónica tienen en la actualidad. ¿Cómo determinar qué tanto es la falla y qué tanto lo ha afectado? Porque visualmente muchas veces ha pasado que el auto parece estar entero, pero todos los dispositivos están prácticamente para el descarte, ¿no? En general los vehículos de alta gama no resisten este tipo de eventos climáticos. Claro. Y además nos ha pasado... Bueno, ¿No los resistan? no, por lo que decía Roberto, por el tema de sensores, no tanto por una cuestión mecánica, sino sobre todo por lo electrónico, porque hasta las puertas son todos paneles y sale más caro la reparación. Bueno, no lo diga pública. Usted me contó fuera de micrófono, doctor Montaña, que hay un famoso que tenía un auto muy importante que en la última inundación se le mojó la parte eléctrica, la central eléctrica, y es una destrucción total. Aunque el auto parecía intacto. Claro, totalmente. A simple vista parece que el vehículo no tiene ningún daño, sobre todo luego del secado, pero no funciona como tal. Tiene fallas permanentes. Y eso se da de baja, se va a desguace a los desarmaderos autorizados. Hay una legislación adecuada para ello. En nuestra compañía esos vehículos los entregan los desarmaderos habilitados por ley y le compra o le repone la unidad o lo indemniza de acuerdo a la situación al asegurado. Claro, pasa yo decía, bueno, uno tiene el auto que se le inundó, ¿no es cierto? Lo que Roberto recomendaba es no enciendan el auto ni tampoco lo abran así mecánicamente, pero es cierto lo que usted dice, porque hablábamos al principio del programa, que como todo está computarizado, ¿no es cierto? Se hace un escaneo y por lo general en el escaneo saltan un montón de errores, ¿no es cierto? Inclusive también de daños anteriores al que, digamos, ahora aparece como consecuencia de la inundación, ¿no? Entonces es como que hay que ver cuál es el daño que produjo la inundación y bueno, yo les digo, yo los llamo a ustedes como aseguradores y digo, miren, yo tengo todo este problema, ¿no? A ver qué me cubren. Bueno, Belén, nos ha pasado, lo primero que hemos tenido que hacer, hemos abocado en aquel momento y lo hacemos ahora, por eso hemos salido a la calle, al equipo más idóneo de gente para contener, incluso hay atención 24 horas a través de un call, pero sobre todo darle una atención personalizada a la gente porque tiene una carga psicológica muy importante. La tecnología también nos ha pasado que hubo vehículos que estaban en depósito en alguna cochera y que se han inundado, pero otras personas que estaban con su familia o solos circulando y de pronto se vieron superados, desbordados por el agua y se encontraron sorprendidos, aprisionados en ese lugar y salvaron su vida de milagro y otros no la salvaron, tristemente. Bueno, toda esa gente en principio requiere una contención psicológica y luego ver cómo solucionar el tema económico o el tema del bien. Ha sido todo un proceso que... Doctor, me imagino que el rango para analizar los vehículos es muy variable, porque más allá de si es un vehículo premium o un vehículo segmento mediano, entra a tallar, por ejemplo, también el tipo de motorización, diésel, naftero, que tiene o requiere otro tipo de costo, otro tipo de trabajo, de preparación, ¿no? ¿Cómo es en ese sentido? El procedimiento, o sea, bueno, el asegurado obviamente nos llama, nosotros aquí la ley nos permite utilizar esos 3 días para llamar y denunciar, nosotros no recurrimos a ese, pues la gente tiene otras cosas más importantes que ocuparse, te llama, hace la denuncia. Inmediatamente mandamos un experto, un perito, un técnico que va a determinar si el vehículo es reparable o no. Si no es reparable, como decía antes, va a desguace a un desarmadero oficial y se indemniza o se repone otra unidad, lo que el asegurado disponga o corresponda si es un vehículo nuevo. ¿Entra en algún punto la negligencia? Digo, a ver, desde el desconocimiento, la persona con el auto tapado, esto es lo que le recomendábamos, no ponerlo en marcha, porque si ingresan líquido, agua concretamente, al conducto, puede romperlo literalmente, ¿no? ¿Eso está contemplado como negligencia o no hay caso? En este evento, que fue una situación extraordinaria, no se considera. Okay. Pero Roberto, el planteo es muy bueno. A veces la gente cree, sobre todo aquellos que tienen una camioneta que tiene un vehículo anfibio. Tal cual. Y que pueden pasar un río. Sí, paso por cualquier lado, pero no por abajo del agua, claro, ¿no? Tal cual. En ese caso, nos ha pasado de explicarle al asegurado, mire, usted tiene un automotor, no es en las condiciones para usarlo, sucede a veces. Que funciona a combustión y no a agua, ¿no? Si se mete el agua, yo reitero esto, es muy importante, lo que nos recomendaba la persona a la que fuimos a ver para el informe. No hay que darle arranque
O sea, el auto está sumergido en el agua, bueno, déjalo. Claro. O sea, no vas a ganar nada, al contrario, vas a perder muchísimo, porque vas a dañar lo poco que ha quedado intacto, que es el corazón del motor. Si es un auto de mediana gama, no estamos hablando de un auto súper sofisticado, mucha electrónica, que bien se puede secar y puede salir funcionando. Si le das arranque, intentás darle arranque, listo, lo partís por la mitad. Sí, agrava el daño. Dos preguntas cortitas. Granizo. ¿Tienen mucha información en la compañía del granizo de Del hoy? día, no, algún evento de inundación de vehículos, no de viviendas, porque bueno, nos han llamado de, sobre todo algunas zonas, lamentablemente de La Plata otra vez, zonas de Tolosa, Citibel, el centro norte de La Plata, pero solamente para denunciar daños en vehículos. También aquí en la zona norte de Capital, Belgrano, Villa Urquiza. ¿Granizo e inundación? Granizo solamente 10 eventos, muy pocos. Fue muy leve, hubo granizo pero era pequeño. Claro, no dañó tanto la chapa. Yo estaba dentro de un taxi, la verdad que me parecía Asustaba, se puso oscuro y... Se puso oscuro y además era una cortina de lluvia, con lo cual no se veía absolutamente nada y estaban todos, digamos, reparándose. Que por otra parte, es lo que estábamos hablando también, ¿no? Que a veces la gente se pone debajo de para cubrirse. De los árboles y se le puede caer una rama del árbol. ¿Usted qué aconseja, digamos? Porque la verdad que uno no sabe qué hacer en ese momento. Que en primer lugar está la vida, que mantener la tranquilidad, porque la gente se pone un poco nerviosa y a veces puede ser mayor aún el daño. Es decir, Adrián recién me preguntaba de cuánto, yo decía 10, pero bueno, recién ocurrió el evento hace minutos, pueden suceder y en el caso nuestro el daño se repara. No agravar la situación porque, nada, tranquilidad. Cada vez ocurren más seguidos estos eventos y... Doctor, una pregunta que quizás se la esté haciendo la gente también, ¿no? Yo tengo un auto dañado por el siniestro, ¿no? El auto es recuperado íntegramente, pero bueno, ya tienen su antecedente de haber pasado por una situación así, ¿no? Ya sea por una pedrada con el sacabollo que lo deja intacto, pero deja... ¿Alguna secuela? Alguna secuela en la chapa ya no sigue siendo la misma que antes. ¿Se sabe en porcentaje cuál es la pérdida de valor en el mercado? Porque el vehículo eventualmente sale a la venta y si uno tiene buena fe le puede decir al comprador, mirá, pasó por esta situación, el auto ha sido reparado por los mejores profesionales, pero evidentemente estuvo sometido a una situación extrema, ¿no? ¿Hay un porcentaje de pérdida del valor? Siempre hay un porcentaje, sobre todo porque el vehículo... ha tenido que sufrir una reparación y un experto lo puede detectar. También depende del tamaño o de la magnitud de la granizada. En el 18 de abril de 2010 hubo una gran granizada en la zona centro-norte de Gran Buenos Aires y Capital. En aquel momento eso no fue reparable con sacabollos y cambiábamos paneles porque fue tremendo. Y yo recuerdo que hasta el helicóptero de presidencia de Olivo tuvo grandes daños y bueno, la última fue muy distinto, la de Mar del Plata hace 3 meses, que se pudo arreglar con sacabollos. Y sí hay una pérdida venal del vehículo. Y bueno, en el 2006, recuerdo que te ofrecían los autos, porque fue tremenda esa granizada, los autos 0 kilómetros y los que, bueno, estaban en los talleres, pero en los estacionados, digamos, en la intemperie, decían, bueno, si querés, nosotros los vamos a arreglar y te los ofrecemos más baratos. Bien, o sea, que pierden, ¿no? En aquel entonces, en el 2006, fue más, la zona geográfica fue más amplia, pero no de tanta intensidad como en el 2010 en cuanto al tipo de daño que produjo la granizada. Y está bueno que la gente se informe porque en aquel momento su compañía era una de las pocas que daba la cobertura. Insisto en esto, que la gente sepa qué contrata, hasta dónde llega, para que después no tenga sorpresas a la hora del siniestro. Es parte de nuestra política, es decir, dar un producto que, como preguntaba Roberto, ¿no? Cuando la gente tenga el inconveniente de que no sea otro problema, sino dar una solución. Y bueno. Colapsan los talleres también en esta época, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es arreglar tantos autos? En esta ocasión no todo es reparable, la mayoría se indemniza o se repone una unidad nueva. En el 2010, por ejemplo, con la granizada que comentaba Belén, los talleres daban turno de aquí a 7, 8, 10 meses. Y bueno, nosotros tenemos nuestros talleres propios con los cuales trabajamos habitualmente, pero le damos la posibilidad al asegurado que ubique el de su confianza, trabajando siempre con normas SESBI o normas de calidad estándar.
nada, cuando ocurren estos eventos todo se complica. ¿En cuánto tiempo, Giorgio, usted que con el auto nuevo, que Dios no quiere y le pase nada, que ni se inunde, no le agarre granizo ni le pase nada, pero usted quería saber más o menos, en un promedio, si le pasa algo a Giorgio que ahora... Obviamente que está cubierto. Y escúcheme, y le pasa algo, por más que esté cubierto, ¿en cuánto tiempo le reponen? ¿La plata o el auto, si hubiese que reponer? ¿Más Buena pregunta, Adrián. O sea, uno quisiera solucionarlo inmediatamente. Sucede que hay normas que cumplir. En ese caso, que tienen que ver, porque todo se ha visto complicado ante un evento de tal magnitud como el pasado en abril, ¿no? Y ha complicado el trabajo de los registros automotores. También hablábamos de las automotrices. En el caso de la reposición de ese vehículo que tenía una prenda, requiere que el registro autorice la baja de esa prenda, traer otra unidad que traiga la automotriz y contiene otra prenda. O sea, en ese caso a veces los plazos varían 2, 3 meses, lamentablemente. La disponibilidad, la indemnización es inmediata. Las exigencias legales a veces nos impiden pagar al día siguiente. Pero es rápido. A mí se me permite una pregunta más que tiene que ver con el rubro del doctor, pero no quizás con el tema de la lluvia, y sí con el estado de las calles de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, porque es algo que les atañe, debe haber infinidad de personas aseguradas por ustedes que van con una dificultad concreta, ¿no? Cubierta, llanta, tren delantero, amortiguadores rotos. ¿Ha cambiado el mapa de cobertura con respecto al mal estado que tienen las calles actualmente? Sí, el tema habría que diferenciar porque granizo e inundación lo otorgamos a todas o al 80% de nuestras coberturas en una forma estándar. Exacto. Para ese tipo de daño, Roberto, que estás mencionando, requiere una cobertura más específica que ya sería daños parciales, o sea, una cobertura mucho más costosa. Exacto. Y se da. Pero en Estados Unidos le hacen juicio al Estado o a la municipalidad, si rompes un auto por un bache, por ejemplo. Hay negligencia, sobre todo si no está bien señalizado. Claro. Y lógico. Bien. Gracias, doctor Montaña, por la visita y por habernos sacado algunas dudas. Gracias a ustedes. Si le digo meteoro, ¿qué recuerdo le trae? Bueno, más o menos, negativo. Era chiquito. Me quita el sueño, sí, pero lo recuerdo. Es actualizado, hasta ahora ni aparece en blanco y negro, en colores, ¿no? Es una perlita, meteoro. Exacto.